Como todos los días miércoles a esta hora, saludamos con mucho sentimiento a los familiares de las personas fallecidas y enviamos nuestros deseos de una pronta mejoría a los que todavía están enfermitos. Mi nombre es Miriam Singer, soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Esta noche presentamos la penúltima charla de este ciclo. Se nos acaba. Bueno, ¿se acuerdan del cuento de los tres chanchitos? Para defenderse del lobo, el primero hizo su casita de paja, el segundo de madera y recién el tercero atinó. La hizo de piedra y se salvó. Bueno, hace aproximadamente 10.000 años, en el período llamado Neolítico, los sapiens llegaron a la misma conclusión que nuestro inteligente chanchito y decidieron, además, que para defenderse del lobo era mejor construir sus casas lo más cerquita posible. Decidieron también que para relacionarse con otros sapiens, lo mejor era hacerlo en forma colaborativa. Organizados en tribus de no más de 100 o 150 personas, empezaron a construir sus casitas bien juntas y a rodearlas con una gran muralla de piedra. Lentamente, al interior de esas murallas, la población fue creciendo, las actividades se fueron complejizando y fueron acogiendo más y más diversas ocupaciones productivas hasta el punto de rebalsar esas murallas de piedra originales. En otras palabras, cuando hoy se cuestiona el tamaño de las urbes modernas, y se recuerda con nostalgia aquella ciudad a escala humana que perdimos, tenemos que pensar que este es un proceso que lleva por lo menos 12.000 años y por eso es tan difícil de frenar o de modificar. Para hablar del arte de hacer ciudad, tenemos con nosotros a un gran artista y un reconocido investigador de nuestra universidad, el arquitecto Sebastián Grey. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Miriam. Bueno, agradezco la invitación, en primer lugar, para esta experiencia. Es una experiencia inusual, en el sentido en que vamos a conversar por media hora, un poco más, pero no nos podemos ver las caras. Y recibí con mucho entusiasmo el encargo de conversar sobre alguna disciplina que a mí me interese y que me importa, y en particular me parece que la conversación sobre las ciudades es no solo interesante, digamos, en la vida cotidiana de todos nosotros, considerando aún más que estamos en una era, la del antropoceno, así llamada recientemente, digamos, en que el hombre ha sido capaz de modificar su entorno y su hábitat natural, tal vez con algunas consecuencias irreversibles, y al mismo tiempo estamos en una era que coincide, digamos, con la del antropoceno, en que más de la mitad de la humanidad, por primera vez en la historia, habita en ciudades. Por lo tanto, nuestra relación con el entorno urbano construido es ineludible, y tenemos una obligación de reflexionar permanentemente sobre ella, tener conciencia plena en todo caso, y ojalá poder tomar las decisiones que nos afectan finalmente a todos. Es presumido intentar una historia de la ciudad en media hora, así es que digo de plano que eso no lo voy a hacer, porque no se puede. Pero sí quiero, por lo menos, abrir el apetito, la curiosidad, sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la percepción
del habitante en la ciudad. Y me parece que son reflexiones a partir de cuestiones aparentemente invisibles y que están, sin embargo, presentes en el inconsciente de la experiencia urbana. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero hay que decir que es difícil determinar un origen de la ciudad en la historia de la civilización, más que suponer que cuando el hombre dejó de vagar en busca de sustento y fue capaz de proveerse de la tierra, como bien narraba Miriam al comienzo, en ese mismo momento debió asentarse y domesticar no solo el territorio agrícola, sino también el territorio habitable, estableciendo nuevas reglas de convivencia y de desarrollo colectivo. Pero sabemos que hay dos maneras distintas de concebir las ciudades, y las hemos experimentado incluso aquí en Chile. Digo incluso en Chile porque en Chile, siendo América, digamos, la manera como las ciudades surgieron fue una manera muy singular. Y esas dos maneras son en el sentido de su diseño. Hay ciudades que crecen orgánicamente a partir, por ejemplo, de un cruce de caminos, accidentes geográficos o un elemento simbólico. Y la otra manera es planificada. Por eso que yo propongo que una primera manera de experimentar la ciudad, incluso en el inconsciente, es una ciudad que existe como una especie de organismo, orgánica, y otra ciudad muy distinta, más familiar para nosotros los sudamericanos, como dije, que es la ciudad planificada. Hay ciudades, las planificadas, trazadas racionalmente, y por lo tanto cargadas de una significación que podríamos llamar la genética de esa ciudad, porque está en la génesis reproductiva de la forma urbana. Esta es una imagen de Pompeya, una ciudad que se mantuvo intacta desde que fue cubierta de ceniza volcánica el año 79, descubierta hace unos 200 años atrás, un poco más, y que nos da el ejemplo de cómo en la costumbre romana de las ciudades nuevas, o de las ciudades hechas, digamos, planificadas, pensadas, el orden era no muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en las colonias sudamericanas. Estas dos vertientes urbanas, esta es la otra, esta es la ciudad que llamábamos orgánica, y que es una ciudad súper interesante, una imagen satelital reciente de Bagdad, en que vemos, por supuesto, el laberinto, ¿no?, de la ciudad primigenia, pero al mismo tiempo, diríamos, superpuesta con un orden mucho más contemporáneo, que tiene que ver, como vamos a ver más adelante, con ciertas evoluciones del pensamiento, pero también con necesidades prácticas, y que tienen que ver, por ejemplo, en esta fotografía que es evidente, con el influjo del automóvil. Estas dos vertientes, digo, han existido desde la prehistoria. Desde siempre han existido ciudades, algunas orgánicas, ¿no?, que crecen desordenadamente, y otras que son planificadas y que tienen, por lo tanto, una estructura geométrica. Y esa sería la primera capa de discernimiento de nuestras sensaciones, ¿no?, apreciaciones, cuando habitamos o recorremos una ciudad. Se comprende, por supuesto, la primera, la de la ciudad que crece de una manera un poco, digamos, antojadiza, pero la intencionalidad de la segunda manera de hacer ciudad tiene un propósito superior, y ese propósito es omnipresente. Por ejemplo, podemos ver ya en pleno Renacimiento que aparece la voluntad de trazar ciudades ideales para sociedades ideales. Es decir, el trazado de la ciudad está pensado en
de tal manera que la sociedad pueda organizarse físicamente, y si se puede organizar físicamente, se puede organizar también en otros planos de la conciencia, filosóficamente, éticamente, estéticamente. Esta es una ciudad al norte de Francia, como ustedes verán, una ciudad fortificada, tiene una plaza y tiene barrios que estaban destinados cada barrio a funciones distintas, y esta es otra ciudad aún más sorprendente, Palmanova, en el Véneto, también es una ciudad fortificada y cuyo trazado, bastante intrincado, también tiene que ver con una jerarquía social y cultural y una interdependencia entre distintos sectores de la sociedad, de hecho. Y aquí una pequeña imagen de Turín, que la he incluido porque es interesante ver que dentro del origen que podríamos especular romano, digamos, de la época en que Roma funda ciudades por toda la Europa central, se ve después superpuesto este perímetro un poco más irregular que tiene que ver con los accidentes geográficos. Un segundo fenómeno en la percepción de la ciudad es lo que yo quisiera llamar la persistencia de la huella, es decir, la persistencia del trazado. A lo largo de la historia de las ciudades, que es la historia de la civilización, muchas ciudades fueron arrasadas por desastres naturales o catástrofes humanas como son las grandes guerras. Sin embargo, hay pocas cosas más resistentes al paso del tiempo que el trazado de las ciudades. Y este es un fenómeno realmente increíble, aunque no nos damos cuenta, porque evidentemente la ciudad se vive en el tiempo presente. Es la persistencia de la huella física del hombre impuesta sobre la naturaleza, convirtiéndola en un universo propio, cargado de significación y capas de intervención, que se vuelve literalmente indeleble. Hoy es posible encontrar, por ejemplo, intacto el castro romano. Castro romano era el campamento romano, ¿no? En el centro fundacional de Barcelona. Y esta es la imagen de Barcelona, una imagen de hace apenas 150 años atrás, pero que conserva la forma de la ciudad que se había ido desarrollando durante la Edad Media, con su ciudadela fortificada en un extremo, ¿no es cierto? Esta es la imagen satelital de la Barcelona de hoy día, en que la huella de la ciudad medieval está prácticamente intacta, salvo, como ustedes verán, que la ciudadela, la fortificación, ha sido convertida en un parque durante el siglo XIX. Y después, por supuesto, ya nos referiremos a lo que ocurre más allá de los muros de esa Barcelona, digamos, en que aparece esa cuadrícula espectacular, soberbia, digamos, en su rigurosidad y en su inteligencia. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero voy a hacer un pequeño acercamiento a la zona central de esta ciudad gótica, ¿no? Y aquí tenemos, si ustedes aguzan la mirada, hay una forma semicircular, ovoidal. Y yo he superpuesto aquí algunos trazos que dan cuenta de lo que sin duda representa el centro, la génesis de la ciudad de Barcelona hace 3000 años atrás. Está ahí el cruce de los dos caminos romanos, el Cardo, que va de norte a sur, y el decumano, que va de oriente a poniente, en el sentido oriente-poniente, y he trazado, sin haber investigado mucho más, digamos, el perímetro probable del primer encierro de la ciudad, el primer muro. Voy a volver atrás para que ustedes puedan apreciar en esta planta ese trazado que queda imbuido dentro de la ciudad contemporánea,
siendo parte de él y siendo parte de la experiencia moderna, por así llamarla, y sin embargo remitiéndose a milenios atrás. Y lo mismo ocurre en la ciudad de Florencia. Esta fotografía es también fotografía satelital reciente. La mayoría de las fotografías satelitales que muestro hoy día fueron sacadas directamente de Google Earth, que tiene un buen recurso, permite, como ustedes saben, elegir versiones de fotografías satelitales que se van tomando prácticamente todos los meses a estas alturas de la vida. Pero lo que quiero mostrar aquí es lo siguiente. En esta planta de Florencia, el trazado de la ciudad original es más que evidente. De hecho, es un trazado, un perímetro casi rectangular. Y el trazado al interior de esta primera fortificación es extraordinariamente regular, casi como las manzanas cuadradas del centro de Santiago o de cualquier ciudad chilena. Por lo tanto, nos estamos remitiendo, como dije, al ADN, al contenido genético de la ciudad americana que proviene del campamento romano, que en este caso se manifiesta en una ciudad italiana que después fue superada, digamos, por el Renacimiento. Voy aquí a marcar los dos ejes fundamentales y he señalado en el extremo abajo una forma muy curiosa, voy a quitar esto para que lo puedan ver, que no tiene nada que ver con ninguna traza y queda fuera de los muros originales del campamento romano. Bueno, esa forma, evidentemente, que aquí la vemos con más detalle, corresponde a una edificación antigua pero desaparecida, cosa que ocurre por lo demás en muchas ciudades europeas también, en este caso un anfiteatro romano que después es absorbido por la trama y por la edificación. Bueno, son apenas dos ejemplos entre innumerables ciudades. Más recientes son ejemplos de ciudades arrasadas por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Esta fotografía de Nuremberg, por ejemplo, pero también Berlín o Dresden en Alemania, por lo menos el país que sufrió una destrucción casi irrecuperable. Cuando se ven los registros de la época, con incontables manzanas convertidas en túmulos de escombros, se advierte al mismo tiempo que lo único que subsiste en esta destrucción es el trazado de las calles y los espacios públicos. Es decir, todo aquello que fue útil en un momento para el desarrollo de la civilización también es útil para repararla. Y es muy difícil, de hecho es muy raro en la historia, que una ciudad después de una catástrofe como esta, o incluso un terremoto, o una inundación, se replantee. También en Chile hay ejemplos de la persistencia del dibujo del hombre sobre la tierra. Santiago, la capital, digamos, conserva inmutable el trazado incaico de su fundación prehispánica, como bien sabemos ahora gracias a la fascinante investigación de los científicos Steberg y Sotomayor del Museo Nacional de Historia, que recomiendo por lo demás encarecidamente leer, en un documento relativamente breve, muy ameno y que se puede encontrar en internet. Ciudades arrasadas por terremotos y maremotos, incluso aquellas que fueron abandonadas en busca de mayor higiene o seguridad o esperanza, incluso como en el caso de Penco, que después se mudó hacia Concepción actual, Chillán Viejo, ¿no?, que está en esta imagen, ¿no?, o Chaitén en el año 2008. Todos estos lugares mantienen intactas las huellas de su emplazamiento original. En esta imagen aparece el recuadro principal arriba, ustedes ven la ciudad de Chillán actual, digamos, con sus 5 plazas, que en realidad son 4, y sus alamedas de perímetro. Pero ¿dónde está Chillán Viejo? Aquella ciudad que desapareció con el terremoto de 1835. Aquí están las dos ciudades. Cosa muy similar ocurrió por lo demás en Mendoza, al otro lado de la cordillera, unas décadas más tarde. La ciudad
original, devastada por el terremoto de 1835, se muda a un lugar más seguro y sobre todo por problemas de higiene, yo sospecho, después de una destrucción de ese tipo. Pero no es posible que la ciudad desaparezca. Y hoy día, Chillán Viejo, resurgida de las ruinas de hace 150 años atrás, vuelve a ser una ciudad, en este caso un suburbio de la ciudad actual. Un tercer elemento fundamental, a mi juicio, en la experiencia urbana, es la percepción de los límites de la ciudad. A veces estos límites son naturales y su percepción es inmediata, sensorial, y pensemos en las ciudades isla o con un marco geográfico impactante, como son Nueva York, que está aquí en la imagen. Es imposible no darse cuenta que uno está dentro de ese territorio, en este caso rodeado de agua. Pero también Hong Kong, Río de Janeiro, que lo tengo en esta imagen también, me parece interesante el caso de Río de Janeiro. Quienes han conocido la ciudad no la podrán olvidar jamás por su relación unívoca con una naturaleza y una geografía y una topografía exuberantes, y la traza de la ciudad da un poco cuenta de eso. Y en nuestro caso particular en Chile, la ciudad de Valparaíso yo creo que es el mejor ejemplo de una ciudad que está íntimamente asociada a su geografía, es decir, que es unívoca con su topografía y su geografía por extensión, y posiblemente, pienso yo, Valparaíso es la única ciudad chilena que pertenece al primer orden que comenté al comienzo, el orden de la ciudad orgánica, por razones obvias, porque es una ciudad que crece sobre el territorio, digamos, irregular, mientras que casi todas las demás ciudades chilenas obedecen más bien al orden planificado de las leyes de Indias. Fuera de esos límites, la ciudad, aunque sea similar, ya no se llama igual, ni conjura las mismas imágenes. Hay otros límites que son nominales, simplemente, administrativos, meras líneas en un plano, imperceptibles, excepto para quienes conocen, digamos, esos bordes. De este modo podemos clasificar las ciudades entre las que están definidas por sus contornos, también nítidas en su tamaño y carácter, y aquellas que parecen extenderse en un continuo sin fin, como son las conurbaciones contemporáneas que bien conocemos. Santiago tiene esa condición a estas alturas, pero las grandes conurbaciones mundiales son Los Ángeles, Ciudad de México, las metrópolis en India, en China, en las regiones más pobladas. Toda ciudad nació, sin embargo, amurallada. Y aquí tengo esta imagen lindísima de Nuremberg de 1493. Nuremberg, la misma ciudad que hace unas imágenes atrás yo mostraba completamente demolida después del bombardeo aliado en 1945. Las ciudades fueron históricamente enclaves autónomos, porque fueron previas al concepto de nación, siempre sujetas a las amenazas del mundo exterior y siempre atentas a la creación y defensa de su propia identidad. Y ya fuera guarecida por obstáculos geográficos o fortificaciones, la integridad de las ciudades dependió siempre de sus límites. Por lo tanto, el imaginario urbano también se configuró a partir del trazado de este encierro voluntario, particularmente las puertas de la ciudad, que aquí son muy visibles en su perímetro en Bolonia en 1582, ¿no? Que correspondían las puertas a las rutas comerciales del mundo exterior, pero también correspondían al umbral entre la civilización, o sea, lo que estaba adentro, y la barbarie, lo que estaba afuera. Y en torno a las puertas, la ciudad hervía y soñaba también. En la medida que se hicieron más ricas y pobladas, las ciudades también tuvieron que crecer. Y este es un caso
muy interesante, el de Bolonia, porque si ustedes también aguzan la mirada, podrán ver que en el centro de la imagen hay un perímetro casi cuadrado, con una retícula regular, y que luego aparece, y que fue por supuesto el primer muro de la ciudad, y que luego aparece otro círculo ahí entre medio, y después finalmente estoy indicando acá. Esos caminos que fueron las primeras puertas, pero que después se convirtieron, digamos, en suburbio, pero dentro de los límites de la ciudad. Y así, aquí una vista actual de la misma ciudad, en que podemos ver cómo las expansiones sucesivas de la ciudad y las expansiones sucesivas de sus muros se van convirtiendo en distintos barrios con distintos estilos de vida y correspondientes a distintas épocas, por supuesto. Estos asentamientos extramuros, que al comienzo eran extramuros, habían albergado todo aquello que la ciudad no deseaba, es decir, hospitales, hospicios, cementerios, patíbulos, algunas industrias, basurales, etc. Y de pronto, todas estas cuestiones quedaban automáticamente incorporadas dentro de la ciudad porque los muros habían crecido. Es fascinante estudiar las plantas de ciudades medievales como la que estoy mostrando acá, islámicas también, así como las de algunas americanas coloniales. Aquí tenemos una cosa que es muy bonita, que es la planta fundacional de la ciudad de Trujillo, al norte de Lima, del Perú. Trujillo, que fue fundada por Diego de Almagro y que fue capital del virreino por un tiempo. Como ustedes ven, una plaza fuerte, una ciudad perfectamente organizada y trazada de acuerdo a las leyes de India, con una plaza central, las manzanas cuadradas, ¿no? Pero con una fortificación, con baluartes. Y este es el Trujillo de hoy, en que, como ustedes ven, los muros han caído hace ya mucho tiempo y han sido convertidos, como suele ocurrir, en un espacio público de una cierta relevancia, en este caso un camino de cintura. Lo que es interesante en esta imagen, y si después tienen curiosidad pueden investigar también en Google Earth o Maps, es que los baluartes que aparecen aquí siguen siendo parte de la trama de la ciudad. Y si ustedes miran con atención, van a encontrar que varios de esos baluartes han sido convertidos en pequeñas manzanas o con pasajes. Y hay uno en particular, en el extremo inferior izquierdo, que sigue intacto y que tiene en su interior un pequeño parque. Aquí está la imagen de Trujillo en su situación real, con el norte hacia arriba y en su proximidad hacia el borde costero. Y me parece que también es una imagen interesante en el sentido que el segundo anillo, que es un anillo más bien contemporáneo, replica, digamos, en su geometría y diríamos en su imaginación espacial al muro colonial. Y aquí tengo también, hablando de ejemplos americanos con respecto a los límites de la ciudad, una imagen del Valle de la Concagua, en que si ustedes miran con atención, arriba a la izquierda y abajo a la derecha, hay dos pequeñas ciudades que tienen esta condición. Son dos ciudades prácticamente idénticas, una es San Felipe, fundada en 1740, y otra es Los Andes, fundada en 1791. Y voy a hacer aquí una aproximación de ambas ciudades. San Felipe, con su plaza al medio, la cuadrícula es estricta, de 7 por 7, lo cual deja la plaza de armas situada exactamente en el centro geométrico del cuadrado, y bordeado San Felipe por estas alamedas, ¿no?, que constituyen
su límite virtual. Y aquí está la ciudad de los Andes, con 7x7 manzanas exactamente del mismo tamaño, fundada apenas 40 años más tarde, y con las alamedas. Con el advenimiento de las naciones modernas, territorios y ciudades que hasta entonces eran autónomos, como digo, pasaron a integrar la hegemonía de reinos, imperios o incluso incipientes repúblicas, y las fortificaciones dejaron de ser necesarias. Este es un plano de Roma, hecho por un arquitecto que innovó en la manera de representar a la ciudad, Noli, que muestra no solo las calles, sino que también y las plazas, digamos, y los espacios públicos, sino todos los interiores de edificios de uso público que podían ser considerados como parte de lo público. Y es muy interesante ver cómo está situada la ciudad con respecto a los muros que todavía existen. Y aquí también tenemos en esta imagen la situación de París entre 1400 y 1600, que no varía mucho y que me parece interesante mencionar porque también tiene los muros, que son muy visibles y que hoy día no son tan evidentes en la experiencia de esa ciudad, y principalmente estos elementos también pertenecientes a la fundación romana de la ciudad, y eso sí que existen hasta el día de hoy. Lo muestro aquí para poder identificarlo. Hay uno que está en el corazón mismo de la ciudad, que es la isla de la Cité, digamos, y podríamos decir que es el punto neurálgico de no solo la ciudad, sino que de toda una nación. Es así como en el siglo XIX, innumerables ciudades de aspecto medieval decidieron emprender reformas radicales, entre cuyas operaciones más notables y polémicas estuvo demoler los muros de la ciudad, puesto que ya no eran necesarios. Y se inauguraba con eso una nueva era de libertad y modernidad, expresada tanto espacial como simbólicamente. El caso más influyente en el imaginario urbanístico moderno es sin duda la Reforma de París, a partir de 1852. Este es un París previo al momento en que caen los muros y en que se deciden hacer grandes operaciones urbanas, ¿no? Tienen el precedente de que ya el triunfo de la razón estaba logrando crear espacios, entre comillas, modernos dentro del trazado irregular o orgánico, como lo he llamado desde el comienzo. Estos todavía son siglo XVIII, ¿no? Pero aquí, el famoso barón Haussmann, bajo las órdenes de Napoleón III, emprende un programa sumamente ambicioso de reformas, que más que reformas en realidad son pasar una excavadora, una retroexcavadora, por el corazón de los barrios de París, y todo lo que está aquí en negro, en líneas oscuras, son avenidas que fueron abiertas, abriéndose paso, demoliendo la ciudad vieja en el curso de 25 años. Otro caso igualmente importante en el imaginario moderno, de las ciudades modernas, es la transformación de Viena. Esto es Viena en 1858. Ustedes ven la ciudadela con sus muros y luego se ve un gran suburbio, digamos, en el entorno de la ciudadela, y lo que se decide hacer a partir de 1857, es una operación inmobiliaria liderada por la propia corona, consistente en la demolición de esos muros y los bastiones, el loteo de los nuevos terrenos anexados, con lo cual se financió la construcción de una serie de edificios públicos, ¿no?
además de parques y plazas, cosa que es realmente una insignia de la vida moderna, por así llamarla. Es bien notable ver en esta fotografía que es actual cómo la ciudad histórica permanece intacta y se ve en aquel territorio que era, digamos, solamente un páramo, se ve cómo se ha construido una ciudad sumamente ordenada, pero principalmente rodeada de parques y espacios verdes, cosa que no existe, digamos, en el trazado antiguo, ni siquiera en los antiguos suburbios. Por último, este es tal vez el gran caso influyente que también gravita en la imaginación de arquitectos y urbanistas desde el momento de su ejecución en adelante. Es el ensanche, así llamado, o más bien ampliación de la ciudad de Barcelona, que ya habíamos visto antes y que es la ciudad histórica, es la que está en el extremo inferior, en oscuro, digamos, la ciudad gótica, y se amplía derribando los muros medievales en 1854, dando inicio a una gigantesca urbanización del territorio según los lineamientos de un urbanista llamado Cerdá, con un diseño sumamente higienista y racional. Una racionalidad que, como hemos visto, tiene precedente histórico en la antigüedad, pero también tiene precedente en estas intervenciones del barroco en que se intentaba darle forma construida a lo que podríamos llamar el triunfo de la razón sobre la naturaleza. Este es un caso interesante de un pabellón de casa. Es un pabellón, imagínense, pero el pabellón de casa obliga a una cierta forma urbana, si bien es un paisaje campestre. Ustedes ven que todo el equipamiento en torno al pabellón configura los trazos de una ciudad, de una pequeña ciudad. 1730, es barroco. Y esta imagen me parece interesante porque es Versalles. El palacio está en el centro de la imagen, ¿no? Hacia la derecha de la imagen vemos la ciudad de Versalles, con sus manzanas, con un trazado monumental que impone una visión no solo geométrica, sino que diríamos de mundo, sobre la sede del poder, que es el palacio en sí, y hacia la izquierda, el jardín o los jardines de Versalles, que emulan, curiosamente, en esta fotografía, las manzanas de la ciudad, siendo, por así decir, la ciudad de las ilusiones y de los sueños. De Versalles no es difícil comprender el plan de l'Enfant en 1791, y las fechas no son muy distintas, para una nueva capital de una nueva república en América, y que es la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Este es un plan realmente extraordinario, nueva capital, un plan también lleno de contenidos y de intenciones simbólicas. Y yo pongo aquí una imagen actual también, en una foto de este año, donde vemos cuál es el resultado del plan de l'Enfant con una traza regular de manzanas cuadradas o rectangulares, pero que está superpuesto con esta otra traza de diagonales. Las diagonales no tanto, a mi juicio, para facilitar, digamos, la movilidad dentro de la ciudad, sino más bien para poner
en relevancia cuestiones que son puramente simbólicas. Ustedes ven en esta imagen, bueno, los que identifican la ciudad, el Capitolio, abajo a la derecha, la Casa Blanca, que es la sede del gobierno, pero al mismo tiempo la residencia del gobernante, en el centro de la imagen, y algunos monumentos, todos en la tradición neoclásica o greco-romana, que están distribuidos, digamos, en distintos puntos de la ciudad. Este acercamiento tiene la Casa Blanca en el centro de la imagen, como dije, la sede del Poder Ejecutivo, pero también el hogar. ¿Eh? Y vean ustedes cómo estas avenidas irradian hacia la Casa Blanca, o podríamos decir desde la Casa Blanca se irradia hacia el universo. Es tan potente el poder de la geometría en planta, como lo es en la experiencia, como decía yo al comienzo, inconsciente de estos espacios urbanos que, querámoslos o no, nos obligan a pensar sobre las cuestiones del poder y de la jerarquía y de las relaciones sociales. En América, la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, también en 1882 planteada como una ciudad ideal con principios muy similares a los que hemos venido comentando. Aquí hay una fotografía satelital de la ciudad de La Plata, con este trazado realmente increíble de manzanas cuadradas con estas diagonales que van tejiendo una trama superpuesta que va conectando espacios relevantes, que son una serie de plazas de distintas formas y tamaños. Aquí hay un pequeño acercamiento para ver la diversidad de los espacios públicos que resultan de este plan. Santiago, por ejemplo, es este mismo plan, pero sin sus diagonales, ¿no? Y originalmente sin estos espacios públicos. Y aquí hay también un pequeño acercamiento para ver cómo la subdivisión predial, resultante de las manzanas, resultantes a su vez de esta traza, digamos, con fuerte intención simbólica, resulta, digamos, en esta cantidad de pequeños edificios de distintas formas. Santiago no escapa de estos influjos. Hasta mediados del siglo XIX, la capital seguía siendo colonial, pequeña, baja, homogénea en su arquitectura de cal, adobe, tejados, excepto por los campanarios de la iglesia, de las iglesias, que eran muchas más de las que hay hoy día en realidad, y algunos edificios públicos singulares entre los que descollaban el horizonte la Casa de la Moneda, y probablemente junto con el puente de Calicanto eran las dos edificaciones más cosmopolitas que podía haber en una ciudad tan discreta, digamos, como Santiago, antes de las grandes reformas. Hacia el primer... Aquí perdí una imagen, lamentablemente. Pero voy a volver atrás porque me interesa mostrar. Los elementos fundantes de la ciudad de Santiago que aparecen en esta imagen, que son el Cerro Santa Lucía, el río Mapocho arriba y la cañada de San Francisco, que era un brazo eventual del río Mapocho y que Bernardo Higgins decide transformar en un espacio público relevante, ¿no? Esos elementos siguen presentes en nuestra percepción de la ciudad de Santiago. Y la imagen que perdí, pero voy a mostrarla, ustedes van a tener que hacer un esfuerzo por comprenderlo, es esta línea roja que yo he trazado aquí, la voy a volver atrás, es la línea del camino del Inca que todavía existe y atraviesa
por el medio de Santiago, es el camino por donde llegó el conquistador español y por donde decidió fundar la ciudad de Santiago en espacios simbólicos e incluso se presume algunas edificaciones preexistentes, muy por el contrario de cómo nosotros habíamos sido enseñados sobre la historia fundacional de Santiago y en realidad de todo Chile, omitiendo de alguna forma una preexistencia que opacara, digamos, la voluntad fundacional del conquistador español. Hoy día, como mencioné anteriormente, sabemos, gracias a excavaciones y prospecciones arqueológicas que fueron hechas hace muy poco tiempo atrás, sabemos que Santiago fue fundado en un asentamiento precolombino que existía y que estaba vivo, digamos, cuando el conquistador llegó a este valle. Estábamos hablando del límite, ya vamos a terminar. Vicuña Maquena, que hacia 1875 fue intendente de Santiago por poco tiempo, además murió joven, yo creo que fue un esfuerzo gigantesco el de su vida de fundar, de modernizar Santiago, pero su legado se concretó una generación más tarde y tal vez una de las cuestiones más importantes del legado de Vicuña Maquena es poder darle de nuevo una condición de límite, que fue el ferrocarril, con sus distintas estaciones que aquí aparecen, y que por un periodo importante de la historia moderna de Santiago fue capaz de darle un sentido de coherencia y de identidad. Finalmente, como dije, la Casa de Moneda fue el edificio más espectacular que tuvo Santiago durante 100 años por lo menos, desde su creación, 1800, hasta el primer centenario, yo creo, de la ciudad, cuando la ciudad ya se había reformado, afrancesado un poco y había hecho operaciones. De todas las operaciones que se han efectuado sobre Santiago, en el contexto de lo que yo he tratado de mostrar esta noche, con respecto a los límites, a la persistencia del trazado y a la diferencia perceptual entre las ciudades orgánicas y las ciudades planificadas, hay una operación magnífica que define nuestra voluntad urbana en la capital de Chile, y que es la creación de una pieza urbana, casi diríamos topográfica también, que es lo que hemos llamado el barrio cívico. Si ustedes se fijan en esta imagen, la Casa de Moneda mira hacia el norte, hacia la calle Moneda, pero hacia el sur, es decir, hacia la Alameda que se alcanza de ahí con los árboles, en realidad no existe la Casa de Moneda. La Casa de Moneda colindaba con otras propiedades privadas y por lo tanto no tenía ninguna presencia hacia ese lugar limítrofe que era la Alameda de las Delicias en ese momento. Y la operación que se hace a partir de 1925 más o menos es reconocer la importancia del edificio, fabricarle una nueva fachada, aquella fachada que estamos viendo aquí, que es una fachada contemporánea, producto de un concurso público, y hacer esta operación que aparece acá. En primer plano se ve la fachada contemporánea de la Moneda flamante en hormigón armado, el vacío de la Plaza Bulnes y la demolición, que se alcanza a ver, la demolición de los edificios que habían estado originalmente en la Alameda, y se empieza a configurar aquí el cajón urbano que va a ser portentoso en realidad de la Plaza Bulnes, del barrio cívico y de la avenida Bulnes, que ahí se alcanza a ver también que está recién abriéndose hacia el sur, demoliendo una gran cantidad de propiedades. Finalmente aquí está esa fotografía del cajón cívico, prácticamente consolidado. Esta foto debe ser de los años 60 aproximadamente, dentro de la trama
regular de Santiago, que, digamos, considerando todos los eventos históricos, sigue siendo prácticamente la misma trama de Pedro de Valdivia. Esta es la última fotografía, una pieza única, y se alcanza a ver por qué es única, ¿no es cierto?, en la trama regular de Santiago. Es la única operación de carácter realmente metropolitano, monumental, y implantada con una gran voluntad política y financiera, y que nos asemeja en ese sentido a las grandes ciudades de la historia de la humanidad que les quise mostrar hoy día. Para terminar, no sé si estamos en la hora, cuando se me olvidó poner el famoso reloj, pero... Sí, estamos muy pasados. Ya, ok. Para Estamos 20, terminar, casi 20 minutos. bueno, entonces voy a terminar aquí y voy a dejar abiertas las preguntas porque estas últimas imágenes son solamente sobre la ciudad del futuro. Esto es Los Ángeles, que es una ciudad gigantesca, aquí con los acercamientos, y esta es la ciudad que nosotros estamos viviendo hoy. La pregunta es, ¿para dónde vamos? Eso tal vez en otra charla, en otra oportunidad. Les agradezco la paciencia, espero que haya valido la pena. Fue maravilloso, fue fantástico. Mira, particularmente novedoso para mí, que tengo muchos años viendo estos temas, es el concepto de la persistencia de la huella, ¿no? Muy importante, y yo te agradezco por ese modelo de lectura. Me va a servir no solamente para leer las ciudades, sino para leer un lote de cosas más. Mira, tenemos unas preguntas. Te voy a leer las más breves, porque la verdad estamos muy pasados, y te las voy a leer todas de un tirón para que no nos perdamos. La primera es: ¿una ciudad planificada tiene más probabilidades de ser exitosa? Después, antes que me olvide, por favor, repite el nombre del documento recomendado acerca de la ciudad prehispánica en Chile. Lo van a anotar y lo van a poner ahí en el chat de la sala. Otra pregunta: ¿cree usted que las ciudades deben tener límites? Otras preguntas breves: ¿qué relación tiene el trazado geométrico histórico de las ciudades con el control policial o militar? Y una última, antes que cerremos, porque estamos muy pasados. ¿Por qué se demolió el puente de Calicanto? Perdón, no he prendido mi cámara, así que te tengo perdido. Crees que estás hablando al vacío. Ahí estoy yo. Tienes las 4 o 5 preguntas y luego nos vamos a despedir. Ya, ok. Mira, son temas tan apasionantes y yo me alegro, las preguntas son todas muy buenas. Voy a partir por una que es la cola de lo que yo no alcancé a decir con esa imagen de la ciudad de Los Ángeles, que podría ser también una imagen del Gran Santiago. Las ciudades no pueden tener límites. Es imposible limitar el crecimiento de la ciudad en un escenario como el natural, digamos, en que la población sigue creciendo y por una razón muy particular. Si nosotros le ponemos límites a una ciudad, esa ciudad dentro de esos límites se vuelve inaccesible para la mayoría. Es decir, se vuelve demasiado cara. Y es lo que ocurre efectivamente en las ciudades que hoy día son ciudades amuralladas, como por ejemplo Manhattan, París, dentro de la frontera de lo que se llama París, Hong Kong, aún hoy, que es China, pero tiene un régimen especial, es muy caro. Es excluyente. Entonces, el problema que se presenta es cómo vivimos en ciudades que tienen que seguir creciendo en extensión y por supuesto que en densidad. Y no alcanzamos a hablar de eso, en otra charla lo podremos
conversar, digamos, la revolución industrial hizo que las ciudades se extendieran gracias al ferrocarril, al tranvía, y también gracias a un invento de la revolución industrial, que es el ascensor. O sea, la mecanización de las ciudades hizo posible que las ciudades fueran mucho más grandes de lo que habían podido ser durante miles de años, justo hasta el siglo XIX. Y quiero amarrarme, porque no va a haber tiempo para contestar las otras preguntas, me temo que eran muy buenas, pero quiero amarrarme de esto porque me parece que es importante. La pregunta sobre el crecimiento de las ciudades es una pregunta sobre qué enfrentamos todos nosotros para el futuro. Y a partir de esta pandemia, ha aparecido en todo el mundo una corriente de pensamiento que ya se venía gestando y alimentando, pero que solamente gracias, digo gracias entre comillas, a la pandemia, ha podido ser completamente refrendada. Hay una convicción total al respecto de estas cuestiones a partir de los problemas surgidos con la pandemia. Y es que las ciudades pueden ser infinitamente extensas, pero tenemos que recuperar algo que las ciudades históricas siempre tuvieron y que perdimos en los últimos 150 años, que es la capacidad de pequeños territorios, y en otras palabras, barrios, de satisfacer las necesidades fundamentales de la vida colectiva y de la vida urbana. Y a partir de este descubrimiento, más que descubrimiento, de esta convicción, digamos, que ha surgido, como digo, gracias a las tensiones, a la crisis, digamos, originada por el encierro obligado de la pandemia, es que en París y en Barcelona, por nombrar dos ciudades que ya las nombré y que siempre han sido influyentes en la historia del urbanismo moderno, pero justamente por eso en París y en Barcelona surgen voces con proyectos, con planes muy concretos para lograr volver a convertir las ciudades, no importa cuán extensas sean, en lugares verdaderamente propicios para la vida colectiva y la vida, digamos, familiar. Propicios en el sentido no solo sanitario, sino también financiero y finalmente bienestar en el sentido más amplio de la palabra. En el caso de París, y con esto voy a terminar, en el caso de París se habla de la ciudad de los 15 minutos, que es una propuesta, ¿no?, de que la ciudad se dote de infraestructura y servicios de tal manera que cualquier persona viviendo en cualquier lugar de la ciudad pueda en efecto satisfacer sus necesidades fundamentales caminando no más de 15 minutos. Hay personas que dicen que lo podemos dosificar en algunas cosas en 15 minutos, otras cosas en 30 minutos, pero siempre al alcance, digamos, de la vida cotidiana, al alcance de la caminata, al alcance de la movilidad, no en función del automóvil en todo caso. Y la otra ciudad, la otra ciudad es Barcelona, que la mencioné, que tiene otra propuesta que es sumamente interesante y que es que de cada 9 manzanas, ustedes imagínense un gato, 3 por 3, de cada 9 manzanas se puede hacer un barrio completamente autosuficiente, impidiendo que el automóvil, digamos, atraviese. El automóvil puede entrar para llegar a las casas, pero las calles que realmente atraviesan la ciudad empiezan a distanciarse en ese plano espectacular que les mostré del ensanche de Barcelona. Son dos ideas que están en este momento justamente para hablar de qué es lo que tenemos que hacer en el futuro. Y en Santiago y en Chile, pero Santiago, digo Santiago porque es la metrópoli, concentra casi la mitad de la población del país. En Santiago estamos en deuda por varias razones para pensar con la misma intensidad y con la misma generosidad que estos ejemplos que les acabo de dar. Bien,
Sebastián, no voy a expresar mi opinión en desacuerdo, porque no tenemos tiempo para polemizar. Y creo que lo vamos a dejar para el próximo Artifica tu casa. Ya tenemos tema. Eh, Mira, tengo que despedirte. Quiero agradecerte infinitamente por este fantástico recorrido y te dejo la última palabra antes de apagar e irnos. Después de todo lo que he hablado, yo agradezco, veo que hay 90 personas, No, es un lujo. hay Ah, más, hay eh, más. Hay ya. De 160. veras, Sí, de veras que sí, hay otro canal de comunicación. sí. Mira, la arquitectura y el urbanismo se enseñan, en primer lugar, hablando de la ciudad. Esa es la verdad. Y por lo tanto, esta es una gran oportunidad para mí, yo la aprecio infinitamente. Espero despertar, como dije por ahí, suficiente curiosidad como para que empecemos a participar y empecemos a ser parte de las decisiones que se toman. Es lo que se hace en el mundo desarrollado, civilizado, no sé cómo llamarlo, y no hay ninguna razón para que no lo hagamos de la misma manera acá. Nosotros tenemos que ser protagonistas del espacio y del lugar que nosotros mismos habitamos. Muchas gracias a todos y todas. Momento antes de irte, el nombre, por favor. Hay mucha gente que está solicitando. No te olvides de dar el nombre del texto que hay que buscar. A ver, es una investigación de Steber y Sotomayor, del Museo Nacional de Historia. Se llama, olvido el nombre del paper en sí mismo, pero lo van a encontrar inmediatamente. Santiago Incaico, así tal cual, me acabo de acordar. Santiago Fantástico. Incaico, Steber y Sotomayor. Les cuento para que sepan, se hicieron prospecciones dentro de la Catedral Metropolitana. En un patio de la Catedral se hizo un hoyo profundo. Se hizo otro hoyo profundo detrás del correo, del edificio de correo, que ustedes saben que, digamos, entre bomberos, que está la primera compañía de bomberos y correos, hay un patio ahí atrás, se excavó ese patio y se encontraron restos importantes. Y además hay, por supuesto, mucha información documental, histórica, que hablaba de algunas edificaciones incaicas, los famosos paredones, etcétera, cuando los españoles llegaron. Y los caciques, la mitad de los caciques del del Valle del Mapocho, tenían nombres incas, Vitacura, todos los nombres que terminan en cura eran incas, digamos. Por lo tanto, es cierto que el territorio ya estaba ocupado y los españoles simplemente se pusieron encima de algo que ya existía. Es darle un vuelco a la historia, digamos, que nos enseñaron a todos nosotros por las razones que ya expliqué. Hay una obra de teatro maravillosa que se llama Suárez con X, ¿no? Que habla también un poco de la historia oculta o borrada, invisibilizada, ¿no? Por nuestra cultura eurocentrista, que nos impide vernos a nosotros mismos como un pueblo americano que estábamos aquí mucho antes de que llegaran los otros. Gracias. Adiós, querido. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Bien, para finalizar esta increíble sesión que nos regaló Sebastián, les recordamos que el próximo miércoles a las 18 horas contaremos con la presencia de su servidora, quien les habla, arquitecto, cantante y directora de ópera, profesora de la Facultad de Artes de la Universidad Católica. La charla versará sobre el amado de Dios, Amadeus, con el título Las mujeres de Mozart. Hasta la próxima. Hola. El miércoles 26 de agosto se cumplirán los últimos 30 minutos de este ciclo de charlas que hemos llamado Artifica tu casa.
ese día les invitamos a observar desde el punto de vista de su relación con las mujeres la vida y la obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus, el amado de Dios, pero también amado mío y de tantos millones de personas a lo largo de los últimos 260 años. Les esperamos.